El mundo antiguo agonizaba entre luces de sabiduría y sombras de desorden. Roma, el imperio más grande de la historia, comenzaba a desmoronarse no solo por las invasiones que se cernían sobre sus fronteras, sino por la corrupción de su alma. En medio de esa época convulsa, donde la filosofía buscaba la verdad y la carne arrastraba al espíritu, nació en Tagaste, África del Norte, un niño que cambiaría para siempre la historia del pensamiento y de la fe: Agustín. Su vida sería un viaje largo y turbulento desde la oscuridad del deseo hasta la claridad de Dios. Una travesía de inteligencia, lágrimas y gracia. Su nombre, San Agustín de Hipona, se escribiría siglos después entre los más grandes santos de la Iglesia, pero su camino hacia la conversión fue arduo, humano y profundamente conmovedor. Agustín nació en el año 354. Su padre, Patricio, era un hombre pagano, de carácter fuerte y temperamento mundano. Su madre, Mónica, una mujer cristiana de fe inquebrantable, que regaría toda su vida con lágrimas y oraciones por la conversión de su hijo. Desde pequeño, Agustín mostró un talento fuera de lo común. Su mente brillaba con agudeza, su curiosidad no tenía límites y su deseo de conocimiento lo impulsaba más allá de los límites de su tiempo. Pero junto a esa inteligencia ardiente, crecía en él un corazón inquieto, sediento de placer, de reconocimiento y de amor. Era un alma brillante, pero todavía encadenada. A los 16 años, Agustín fue enviado a Cartago para continuar sus estudios. Cartago, ciudad bulliciosa y elegante, era también un hervidero de pasiones. Ahí, el joven se dejó llevar por el vértigo del mundo. Las fiestas, los amores fugaces y las ambiciones lo atraparon en un torbellino. En sus confesiones, el propio Agustín recordaría con dolor aquella época. Amaba amar, y buscaba algo que amar, porque no podía estar sin amar. Se unió a una mujer con la que tendría un hijo, a Deodato, fruto de un amor que, aunque sincero, no estaba bendecido por Dios. Su búsqueda de la verdad se mezclaba con los deseos de la carne, y aunque conocía el Evangelio por su madre, lo consideraba una historia demasiado simple para su mente filosófica. Buscaba un Dios que pudiera entender, no un Dios que se dejara amar. Su sed de sabiduría lo llevó a las corrientes más de moda en su tiempo. Se unió a los maniquíos, una secta que mezclaba elementos del cristianismo, el zoroastrismo y la filosofía oriental. Los maniquíos enseñaban que el universo estaba dividido entre la luz y las tinieblas, y que el mal no era una falta de bien sino una sustancia contraria. Esa idea lo sedujo durante casi una década, porque le ofrecía una explicación racional al problema del mal sin exigirle una conversión moral. Pero con el tiempo, Agustín comenzó a percibir la falsedad de aquellas doctrinas. Los maestros maniquíos no lograban responder a sus preguntas más profundas. La razón, que había sido su guía, empezó a mostrarle su límite. Abandonó África y se trasladó a Roma buscando una carrera como maestro de retórica. Era elocuente, brillante, admirado. Su talento para las palabras lo llevó pronto a Milán, donde fue nombrado profesor. Allí conoció a un obispo que lo impresionó profundamente, San Ambrosio. A diferencia de otros religiosos, Ambrosio no hablaba desde el fanatismo, sino con inteligencia, ternura y autoridad espiritual. Sus sermones eran tan poderosos como su ejemplo. Agustín comenzó a asistir a ellos por curiosidad, atraído por la belleza de su oratoria. Pero poco a poco, sin darse cuenta, su alma empezó a ser tocado por la verdad. Las palabras del obispo penetraban en su mente como espadas de luz. No eran ya las palabras las que me atraían, sino la verdad misma que aquellas palabras revelaban. Mientras tanto, su madre, Santa Mónica, había seguido sus pasos hacia Italia. Había orado incansablemente por él durante años, creyendo en la promesa divina de que el hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Su amor era el reflejo del amor de Dios, paciente, silencioso, perseverante. Mónica acompañaba a Agustín con ternura, sin imponerle la fe, pero sin dejar de rezar ni un solo día.
Sin embargo, el conflicto interior de Agustín crecía. Su mente reconocía la verdad del cristianismo, pero su corazón seguía encadenado al mundo. Él mismo lo describiría con una frase inmortal: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y estabas dentro de mí y yo fuera». Quería creer, pero no podía renunciar a sus placeres. Era consciente de su debilidad. Oraba con una súplica contradictoria: «Señor, dame castidad, pero no todavía». Sabía que debía entregarse, pero temía perder su libertad, sin entender que solo en Dios sería verdaderamente libre. Un día, en medio de esa lucha interior, Agustín paseaba en un jardín en Milán. Su alma estaba desgarrada entre el amor a Dios y el amor al pecado. Se sentó bajo una higuera y empezó a llorar desconsoladamente. De repente, escuchó una voz infantil, como la de un niño o una niña, que cantaba una frase repetida: «Tole, le, tole, le». Pensó que podía ser un mensaje divino. Tomó una Biblia que tenía cerca y la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en una frase de la carta de San Pablo a los romanos: «No en comilonas ni en embriagueces, ni en lujurias ni en desenfrenos, ni en contiendas ni en envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de satisfacer los deseos de la carne». Romanos 13, 13 al 14. En ese instante, una luz interior inundó su corazón. Sintió que todas las cadenas que lo habían atado por años se rompían. Su mente, su cuerpo y su espíritu se alinearon por primera vez en una misma dirección, hacia Dios. No quise leer más, ni era necesario. Apenas terminé la frase, una paz inmensa descendió sobre mí. Fue el momento decisivo de su vida. Agustín había sido tocado por la gracia. La batalla había terminado. La fe que había resistido por años a las puertas de su alma entró y la llenó completamente. Agustín corrió a contarle a su madre la noticia. Santa Mónica lloró de alegría, no de sorpresa, porque había esperado ese día toda su vida. Sabía que su oración había sido escuchada. Los dos se abrazaron agradeciendo al cielo. Poco después, Agustín renunció a su puesto, abandonó sus riquezas y se retiró a la meditación con un grupo de amigos. Se preparó para el bautismo y en la Pascua del año 387, en la Catedral de Milán, San Ambrosio lo bautizó junto con su hijo Adeodato. Aquella noche, Agustín sintió que nacía de nuevo. El hombre viejo había muerto y un nuevo hombre se levantaba para servir a Dios. Su mente antes orgullosa se inclinó ante la humildad de Cristo. Su corazón antes inquieto halló descanso. «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», escribiría después. Poco después su madre enfermó. Mónica, feliz de haber cumplido el propósito de su vida, partió en paz diciéndole a su hijo: «Nada hay ya en esta vida que me atraiga». Su muerte fue un golpe doloroso para Agustín, pero también una confirmación de la fe que lo había traído hasta ahí. Se trasladó a África, donde llevó una vida de oración y retiro. Sin embargo, el pueblo lo necesitaba. En el año 391 fue ordenado sacerdote y pocos años después, obispo de Hipona. Desde ese momento, su voz resonó no solo en las iglesias, sino en la historia. Predicó, escribió y guió a su comunidad con sabiduría y amor. Combatió las heresías, defendió la fe y dejó al mundo una obra monumental: las Confesiones, su testimonio íntimo y la ciudad de Dios, su visión eterna del bien y del mal. Pero más allá del filósofo, del teólogo y del santo, Agustín fue un hombre que conoció el fondo del alma humana. Sus lágrimas fueron verdaderas, sus luchas fueron reales y su victoria fue la de la gracia. Su historia es la de todo ser humano que busca la verdad, que tropieza, que cae, pero que finalmente comprende que la felicidad no está en el mundo, sino en el amor infinito de Dios. A través de su vida, Agustín nos enseña que la fe no se impone, se descubre, que la conversión no es un instante de culpa, sino un encuentro con la verdad que libera. En la noche de su conversión,
Las estrellas de Milán brillaban sobre un nombre nuevo, y mientras el mundo dormía, el corazón inquieto de Agustín por fin descansaba, no en los placeres ni en la gloria humana, sino en el amor eterno de aquel que lo había esperado pacientemente desde el principio de los tiempos.